Dios les bendiga, hermanos. Una vez más en la casa de nuestro Dios para adorar y bendecir su nombre, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y bueno, hermanos, le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa. Y bueno, hoy vamos a escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, del versículo 20 y versículo 21. Y vamos a, antes de darle lectura, voy a pedirle que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Sé tú en medio de nuestras vidas, sé en medio de nosotros. Háblanos en estos tiempos cada día más, Señor, porque tú nos hablas a través de lo que vemos a nuestro alrededor, nos hablas a través de sueños, a través de visiones, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, para que el hombre entienda y se corrija y camine por donde debe andar. Gracias, Señor, porque antes andábamos en caminos equivocados, pero como leíamos en tu palabra hace un momento, gracias a ti, porque grande es tu misericordia, ahora nosotros estamos en este lugar. Usa mi vida, Señor, para hablar tu palabra. Dame autoridad para hablar tu palabra. Y que esta palabra pueda llegar a aquellos corazones que la necesitan, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, que Él merece toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Bueno, voy a darle lectura, hermanos, a Isaías capítulo 26 y versículo 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, hermanos, a través de esta hermosa palabra que el Señor me daba hace un momento, yo le decía al Señor: dame esa palabra que necesitamos como iglesia. Y el título que me daba para este mensaje es: escóndete un poquito. Cuando nosotros leemos este versículo, lo podemos entender como ese momento en que la iglesia tiene que ser guardada de la ira que vendrá sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Este versículo es diciéndole a la iglesia: escóndete. Cuando el Señor toque su trompeta con voz de mando, con voz de autoridad, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y iremos al encuentro con Jesús en las nubes. La palabra de Dios nos habla tan claro en el lugar tan especial donde Dios quiere tener a su iglesia, en el lugar donde Dios quiere tener a su amada, en un lugar seguro, porque va a venir esa ira sobre los moradores de la tierra, va a venir ese momento de indignación de la ira de Jehová sobre la tierra, y hará que paguen todo aquella maldad que el ser humano ha hecho y que aún sabiendo que hace lo malo no ha querido arrepentirse. Y bueno, hermanos, cuando yo entendía este versículo, veía este versículo de hablándole Dios a la iglesia de esconderse un poquito, el Señor también me lo daba de otra manera, de esa manera en la que nos dice a nosotros como pueblo, como su nación, que nos dice: anda, iglesia mía, escóndete por un poquito mientras pasa la indignación de Jehová. Y el Señor me hace ver que cuando nos está hablando y dándolo a entender de otra manera,
es el guardarnos nosotros en ese aposento cuando está el momento difícil, cuando está el momento de problema, de tribulación en nuestras vidas. El Señor nos dice, escóndete un poquito. Y cuando nos dice escóndete un poquito, lejos de lo que yo ya les había comentado, de lo que este versículo nos quiere decir, el Señor me lo daba para nosotros como iglesia de escondernos en nuestra habitación un momento para estar en intimidad con Dios. Porque en los momentos de tribulación, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más buscamos y clamamos a Dios para que tenga misericordia de nosotros. El Señor nos está diciendo a través de esta palabra, escóndete en tu aposento un poquito. Es necesario que el pueblo de Dios empiece a esconderse en esa intimidad. Dice el Señor, cuando tú ores, entra a tu cuarto, entra a tu habitación y ahí clama a tu Padre en lo secreto para que Él te dé esa respuesta en público. El Señor nos está hablando, hermanos, que es necesario que nosotros como iglesia, en estos tiempos tan difíciles, estemos resguardados dentro de la presencia de Dios. Es necesario que empecemos a buscarle cada día, que empecemos a orar. Dice, anda. Cuando dice el Señor, anda, es ven, haz, camina, haz lo que te digo. Porque el pueblo de Dios, hermanos, va a pasar por situaciones aún más difíciles. Nosotros estamos viendo situaciones muy difíciles en el mundo entero. Escucho a la gente decir, nunca habíamos visto semejante lluvia en estos tiempos. Nunca, a pesar de todos los años que hemos estado en esta colonia o en este estado, nunca se había visto lluvia tan semejante como la que se ve hoy en día. En Ecatepec, ciudades el Estado de México, donde no habíamos visto lluvia tan fuerte como las calles que nosotros hemos conocido, donde no hay ríos, mas sin en cambio hoy en día convertidas en ríos. Los autos llevados como hojarasca, como si fuera un viento quien soplara y los autos no pesaran nada. Casas derribadas, destruidas por la fuerza del agua. Pero no solamente eso, estamos viendo en Estados Unidos, en lugares donde están las temperaturas a más de 50 grados, en esa sensación térmica, ¿verdad? 45 grados, 48 grados, incendios en el mundo entero, ¿verdad? Terremotos, lo que acabamos de ver en Afganistán, la gente que está desesperada por salir de ese lugar, porque saben que el gobierno que va a estar en estos tiempos en Afganistán es un gobierno tirano, ¿verdad? Un gobierno que no tiene misericordia. En su corazón está el deseo de matar al ser humano, de destruirlo. No quiere saber nada de Dios, al menos que sea Alá, en los que ellos creen, pero los que confiesan a Jesucristo para ellos son personas que no merecen vivir. Las mujeres están en un peligro constante, las niñas, ¿verdad?, bajo este régimen. Y vemos así al mundo entero. Vemos la maldad del hombre que ya no tiene misericordia, que ya lo mismo le es abandonar a un niño recién nacido en la calle que golpear a un anciano. La misericordia del hombre, ya no hay tal misericordia, ¿verdad? Ya no hay amor de los seres humanos los unos por los otros, sino que ahora el ser humano solo ve por su propio bienestar. Hoy estamos viendo situaciones difíciles en el mundo y que el Señor nos está diciendo que a través de estas señales el regreso de su iglesia, de Él por su iglesia está más cerca que nunca. Pero hoy la iglesia tiene que comprender que en sus fuerzas no puede hacer nada y no puede ser transformado por sus propias fuerzas.
sino que necesita la presencia de Dios en su vida, necesita la iglesia, necesitamos como iglesia tener una intimidad con Dios. Hoy nos dice el Señor, escóndete un poquito, empieza a meterte en tus aposentos, a tener esa intimidad conmigo, a tener esa presencia conmigo, porque vendrá la indignación, y más aquellos que están pasando por situaciones difíciles en estos momentos, que están pasando por enfermedad. A este pueblo Dios le está hablando, a este pueblo que a lo mejor tiene algún problema en su casa, que a lo mejor está pasando por la enfermedad de COVID, que a lo mejor está pasando por falta de trabajo, por escasez en su casa, que está pasando por situaciones difíciles. El Señor le dice, métete a tus aposentos. Y Dios, hermanos, me hacía ver que en medio de estos tiempos, Dios está empezando a tratar con su iglesia. Dios está empezando a tratar con cada uno de nosotros. Está purificando a esa iglesia por la cual viene. Muchos en medio de estas situaciones, en vez de esconderse en su presencia, están desertando del camino de Dios y están mirando otras cosas, tienen otras expectativas, ¿verdad? Quieren tener otras cosas que llenen y satisfagan sus necesidades en estos momentos, porque los tiempos son difíciles. Y mucha gente está tratando de trabajar más de lo que pudiera trabajar, ¿verdad? Pero se está olvidando de Dios, se está olvidando de su presencia. Y el Señor está diciendo que si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, el Señor nos dice, escóndete, búscame. Porque es necesario, dice la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, que es necesario que el pueblo de Dios empiece a ser purificado, el pueblo de Dios empiece a ser transformado. Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17 y al 19 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en el versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor nos está hablando, hermanos, que es tiempo que la iglesia de Dios, aunque esté pasando persecución, aunque esté pasando problemas difíciles, es cuando más debemos de estar dentro de nuestro aposento en intimidad con Dios. Porque es necesario que ahí en intimidad el Señor hable a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y nos haga ver qué hay mal en nuestra vida, qué es lo que está pasando en ese momento, y que a través de esa situación que estamos viviendo, qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. El Señor nos dice, es necesario que empiecen por ustedes, es necesario que empiecen a ver que yo soy un Dios fuerte y celoso, que ama la santidad, que ama la verdad, y que es necesario que como su pueblo nosotros nos limpiemos y que seamos purificados de toda inmundicia, porque dice su palabra que sin santidad nadie le verá. Por eso el Señor también me decía, es tiempo de orar, es tiempo de que me busquen en medio de la calamidad, en medio de estos tiempos tan difíciles, ¿a quién podremos ir? Dice el Señor, en medio de la calamidad, ahí empieza a buscar mi presencia, porque en medio de esos momentos difíciles, cuando nosotros más le buscamos, Dios envía su paz a nuestra vida. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir, hermanos, que nosotros, guardados en esos aposentos con Dios, en ese aposento con Dios, nosotros tendremos esa paz para poder seguir adelante. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y que en medio de todas estas cosas, en vez de renegar de Dios, estaremos cada día diciendo, Señor, ayuda a nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante. Tú nos das, tú nos quitas, pero siempre sea tu nombre bendito. El pueblo de Dios, hermanos,
necesita despertarse. El pueblo de Dios necesita levantarse a orar. Son tiempos de oración, son tiempos de ayuno, son tiempos de búsqueda de Dios. Pero la iglesia no ha despertado. Mas, sin en cambio, aquí en el libro de Isaías, cuando él escribía este capítulo, dice la palabra de Dios ahí en el 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mientras haya juicios en la tierra, los moradores de la tierra tendrán que aprender justicia. Hoy nos estamos dando cuenta que aún pasa lo que pase, dice el Señor ahí en el libro de Apocalipsis, y ni aún con todo lo que vieron, se arrepintieron de sus obras que eran malas. Mas, sin en cambio, el que teme a Dios, dice en su corazón, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Quiere decir que dentro del profeta Isaías había un anhelo por la presencia de Dios. Dice, mientras haya espíritu dentro de mí, o sea, mientras haya vida dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Yo tendré que despertarme de madrugada, pero a lo mejor no tanto quiere decir que te levantes de madrugada. Es bueno que lo primero que hagamos antes de empezar nuestras actividades es orar, porque a veces empezamos el día y ya salió una cosa, ya salió otra cosa, y decimos al ratito oro, pero cuando nos damos cuenta ya pasó el día y no tuvimos intimidad con Dios. Y cuando ya queremos hacerlo ahí, en la calma de nuestra habitación, pues ya estamos tan cansados que ya lo único que queremos es dormir. Mas, sin en cambio, el Señor nos dice de madrugada. Quiere decir que entre más rápido tú busques a Dios en oración, entre más rápido en medio de tus problemas le busques, en medio de tus alegrías le agradezcas, entre más pronto estemos en comunión con Dios, mucho más seremos bendecidos en nuestra vida espiritual. Dice, con mi alma he deseado en la noche, te he deseado en la noche. Quiere decir que él tenía un anhelo. Hoy la iglesia y el mundo entero, la mayoría de la iglesia no tiene un anhelo por Dios. No tiene ese anhelo de estar en intimidad con Dios. Pero dice el profeta Isaías, con mi alma te he deseado en la noche. En las noches había un hambre de Dios, una necesidad por buscar su presencia, que cuando amanecía decía, tengo hambre y tengo necesidad de buscarte desde muy temprano. Dice, mientras tenga aliento de vida, yo seguiré orando. Mientras tengamos fuerzas, mientras haya vida, tenemos que seguir orando. La vida del cristiano no es fuerte sin oración. La vida del cristiano no tiene victorias si no es a través de la oración y el ayuno. El cristiano no sabe cómo caminar si no aprende a decirle al Padre qué es lo que debo hacer, a dónde debo ir, cómo seguir adelante. Entonces es necesario que el pueblo de Dios empiece a orar. Por eso, a través de esta palabra, el Señor nos dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Es corta la palabra, hermanos, pero lo que quedaba en mi corazón es escóndete por un poquito de tiempo. Y eso me hace ver que tengo que madrugar para estar en su aposento. Decirle, Señor, ayúdame, porque anhela mi alma estar en tu presencia. Pero a veces nuestras fuerzas son pocas. A veces, como humanos, no tenemos las fuerzas suficientes para estar en esa búsqueda con Dios. Mas, sin en cambio, el Señor nos dice que si venimos a Él, Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Él nos dará esa fortaleza para seguir adelante. Por eso el Señor te dice a ti y a mí en esta tarde, pueblo mío, escóndete un poquito, porque hay indignación allá afuera, porque está empezando el principio de dolores allá afuera. Pero a su iglesia le dice, escóndete, amada, por un poquito, ahí en tu aposento y empieza a orar.
Empieza a buscar la presencia de Dios, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta. E iremos al encuentro con Jesús. Y ahí sí estaremos guardados por 7 años. La amada saldrá e irá al encuentro del verdadero aposento, donde nunca más seremos separados de la presencia de Dios. Y aquí en la tierra estará la indignación del Señor. Por eso el Señor nos dice, es tiempo de orar. Amén. Bueno, este es lo que a mí el Señor me daba a través de esta palabra. Yo decía, sí, Señor, tenemos anhelo en nuestra alma. Ayúdanos a buscarte de madrugada. Ayúdanos, ese aposento se me imagina algo tan íntimo de estar ahí con nuestro Señor. Tú y Él solos, yo y Él solos, ahí hablando, ahí desahogando tu tristeza, ahí desahogando tu dolor, o a lo mejor dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, por tu familia, por tu vida. Entonces es momento de tener esta cercanía cada día más con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque ciertamente nuevamente nos vuelves a decir, es tiempo de orar. Sin mí, nada pueden hacer. Aún se levanten de madrugada, aún se esfuercen. Si yo no edifico sus vidas, en vano trabajan. Es por demás que se levanten de madrugada. Es por demás que busquen en sus fuerzas. Si tú no nos bendices, en vano trabajamos. Gracias, Señor, por acordarte nuevamente de nosotros y decirnos, escóndete un poquito, amada. Escóndete en esa habitación en intimidad con el Dios Todopoderoso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.